institucional. Cuando se dio la elección, muchos exigieron su renuncia. Él salió a decir que no iba a renunciar porque ahora porque entonces su principal labor iba a ser la búsqueda y captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Ahora la ha conseguido y muy probablemente esto le vuelva a dar posibilidades para que busque la candidatura por parte del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República para el próximo año 2018. Sin embargo, seguramente nadie va a olvidar que aunque ahora lo han logrado recapturar, una vez ya se les escapó. Felicidades, José. Muchísimas gracias, Raúl Torres. Vamos a mantenernos con esta transmisión en vivo de la cadena Telemundo con Raúl Torres ahí en el hangar del PGR. Y en cualquier momento esperamos ver o al Chapo Guzmán o a Osorio Chong o a alguien, porque llevamos más de 8 horas justo en las afueras de este hangar y hasta ahora nada ha pasado. Nada ha pasado, de verdad nos han tenido en vilo. Cuando supimos que iba a dar una conferencia de prensa el Estado mexicano, la verdad es que nos sorprendió que el mensaje del presidente realmente no contuviera ninguna información de relevancia. Fue nada más un comunicado para su gente, ¿no? Para su equipo de trabajo, no para nosotros como espectadores de que se haga justicia. Vamos a, mientras esperamos y enseguida que ocurra algo ahí en ese hangar, ustedes lo van a ver en directo a través de la cadena Telemundo, pero quiero ahora incluir en esta cobertura especial de la cadena Telemundo a el coronel Octavio Pérez, retirado, experto en el tema de inteligencia y además inteligencia militar. Coronel, gracias por estar con nosotros. Este operativo que comenzó a las 4:30 de la madrugada, hora de México. Por cierto, tenemos algunas imágenes para que ustedes escuchen. Y coronel, quería su impresión de lo que se escucha mientras vemos estas imágenes. Tenemos las imágenes del operativo, el audio que tenemos de las 4:30 de la mañana cuando comenzó el operativo. ¿Lo podemos poner en cámara? No lo tenemos. Pero coronel, comenzó a las 4:30 de la mañana, no había salido el sol. El intercambio de balas fue extraordinario y encontraron en esa casa donde estaba Joaquín El Chapo Guzmán lanzagranadas, un RPG con 2 granadas, armas automáticas, ametralladoras y hasta por lo menos uno y si no 2 rifles de francotirador de alto calibre. ¿Qué le dice a usted de eso, coronel? Primero, el individuo lleva hace mucho tiempo con un séquito armado de profesionales. Y cuando estamos hablando de esto, muchos de ellos son exmilitares. De ahí te tengo que decir que es increíble. Cuando vi los dos rifles que son calibre 50, muy similar a la película esta American Sniper, que salió hace un año. Ese rifle es un rifle de alto calibre y de una potencia increíble. Ese puede romper el motor de un vehículo. En otras palabras, se usaba el francotirador en Bagdad, en Fallujah, para detener un carro, no únicamente poder matar al que iba manejando, sino detener el carro para que no pudiera atacar las tropas norteamericanas. Esa es la potencia. Aparte de eso, tenía un RPG-7 que tú mencionaste, que es un lanzacohetes que también destruye vehículos. Coronel, usted y yo los vimos mucho, esos RPG, la Unión Soviética lo tenía, el FMLN lo tenía en El Salvador, el FSLN lo tenía en Nicaragua, lo hemos visto en muchísimas guerras, en Chechenia, en Bosnia, etcétera, pero eso es un arma militar. Y lo que estás viendo, fíjate todo lo que acabas de mencionar. Normalmente el Ejército y la Marina de Guerra Mexicana usa equipamiento americano. O sea, los 2 rifles de francotirador son americanos, sí. El lanzagranada, o sea, el M4 con el dispositivo del lanzagranada de 40 es americano, pero cuando tú hablas de un RPG-7, ya eso vino de Centroamérica, eso vino de Nicaragua o vino de alguna otra guerrilla en El Salvador. Para que tú veas cuán inmiscuido está el cartel de la droga en cuanto a obtener este tipo de equipamiento. O sea, que no es únicamente... Hay guerrillas que además no solo en Centroamérica, sino en Suramérica, que han tenido mucho acceso a armas de fabricación soviética, de Alemania del Este, y después ahora en toda esa área hay fábricas de AK-47 en distintas partes de África también. Claro, entonces eso es lo que nos preocupa, porque este individuo son 4 vehículos que ellos decomisan. De los 4 vehículos que decomisan, 2 de ellos estaban, blindados. O sea que este individuo estaba preparado, moviéndose por toda esta área, con protección con profesionales, porque tú no tienes un rifle de francotirador si no tienes un francotirador.
y no tiene a alguien que sepa disparar un RPG-7, sino... Entonces lo que te está diciendo que en todo el movimiento, desde que este individuo sale, se escapa, ha tenido por lo menos un séquito de 8 o 10 personas. Como tú mencionabas, el ataque que se hizo a las 4:30 de la mañana, que empieza con granadas de concusión, que tuviera las detonaciones, que empieza con este tireteo masivo, y se hace a esa hora porque es la hora que siempre todos los ataques, entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando la persona está supuestamente más cansada, dormida. Tú no vas a tratar de hacer esto a las 2 de la tarde. Mira, cuando tú disparas una granada de concusión y varios otros tiros, el centelleo te pone bobo, el ruido en los oídos te vuelve loco, te desorienta, los fogonazos de todos estos mecanismos no sabes por dónde coger, mientras que todos los operativos van con goggles o van con iluminación de noche y van protegidos, y por eso es que se hace este tipo de operativo a esa hora de la mañana. Coronel, estamos hablando de armamento de guerra y estamos hablando de gente especializada en manejar dicho armamento. Se ha hablado de que durante el operativo de esta mañana 5 de los delincuentes o supuestos delincuentes murieron, 6 fueron capturados y solo un elemento de la Marina resultó herido. ¿Es esto de verdad probable en un operativo de ese tamaño con este tipo de enfrentamiento de fuego? Claro que sí, porque estás hablando de profesionales que saben, el objetivo ya sabía desde el jueves ya se sabía la ubicación de él y todo su séquito. Hace una semana que ya sabíamos que estaban en el área. O sea, da tiempo para tú ver cuánta gente está en varios de las habitaciones, y ahí es donde vino el operativo, que entraron y pudieron lograr decimar estos 5 individuos. Coronel, lo interrumpo brevemente, quiero que continúe con su pensamiento, pero quería mostrar que en cualquier momento va a empezar algún tipo de conferencia de prensa o declaración de las autoridades mexicanas, y claro, se lo vamos a llevar. Quería simplemente decir eso, que estamos a segundos, y no quería luego interrumpirlo sin la explicación y pedirle disculpas de antemano. Claro, y usted, coronel, estaba explicando algo que se podría llamar como aprovechar un factor sorpresa. Claro, el factor sorpresa se hace cuando se hace todo operativo, y esto es una cosa buena de las fuerzas especiales, y por eso es que la Marina de Guerra mexicana se ha distinguido en todos estos operativos, y son entrenados también en los Estados Unidos con otros elementos de fuerzas especiales para poder hacer estos operativos cuando... Imagínate, si el individuo acababa de llegar de la montaña y están cansados, esa es la mejor hora de atacar, no o al mediodía cuando está todo el mundo alerta, donde casi siempre en todo lugar, cuando tú tienes algún tipo de seguridad de noche, es donde tiene el mínimo número de personas activos de seguridad. Y coronel, les recuerdo algo que pasó hace unos escasos meses en el norte de Irak, cuando un grupo de fuerzas aliadas junto con tropas especiales estadounidenses entraron en lo que era una prisión de ISIS contra 200 personas, eran 45 los que atacaron, y sin embargo murió solamente uno, desafortunadamente una fuerza especial de los Estados Unidos, pero arrasaron con todo y perdieron una persona. El elemento sorpresa, la hora del día, todo el objetivo iluminado, todo eso son factores de hacer una hazaña como esta tan productiva. Gracias a la táctica. Efectivamente, y a la sorpresa. Octavio Pérez, coronel, además experto en temas de inteligencia y de inteligencia militar. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Gracias, coronel. Y aquí en Estados Unidos, la agencia antidrogas conocida como la DEA calificó la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán como algo grande, y no es para menos. Sí, el Chapo enfrenta cargos criminales en Texas, en Nueva York, en Illinois y en California. Un alto oficial de la DEA en Washington dijo hoy que esa agencia colaboró con las autoridades mexicanas y que les ayudó a dar con el escondite último del Chapo Guzmán, algo que ni el presidente de México ni ninguna autoridad de este país ha mencionado aún. Efectivamente, nos vamos con Liliana Henao con las reacciones en Washington. Liliana. Así es, ¿qué tal? Felicidades, José. Bueno, yo me atrevería a decir que después de México y el gobierno mexicano sería Estados Unidos y el pueblo y las autoridades estadounidenses las que están aplaudiendo la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. La Casa Blanca y el Departamento de Estado hasta el momento se han abstenido de hacer comentarios, pero ya tenemos reacciones de la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, quien felicitó al gobierno de México por lograr esta hazaña considerada, si lo vemos desde el punto de vista de que Joaquín El Chapo Guzmán ya se había escapado de 2 prisiones mexicanas. También quiero comentar que el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, ha sido el último en enviar sus felicitaciones al gobierno mexicano precisamente por este logro, y
Lo que también resaltó fue su compromiso para combatir el tráfico de drogas y las organizaciones del tráfico de drogas y la violencia que éstas traen a colación. Por otra parte, la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, llamó esta noche a su homóloga mexicana, Arely Gómez González, para felicitarla por la captura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y prometieron continuar trabajando juntos para asegurar o garantizar la seguridad de la población de ambas naciones. También, como ustedes comentaban, la organización o la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, también fue uno de los primeros en confirmar la captura de El Chapo Guzmán y también en felicitar al gobierno mexicano y a la Marina mexicana por haber logrado esto. Ellos lo calificaron como un arresto, un logro significativo en nuestra guerra compartida contra el crimen organizado transnacional, la violencia y el tráfico de drogas. Creo que, como ustedes lo han venido diciendo, es un asunto de gran importancia para las autoridades estadounidenses, precisamente porque el Chapo Guzmán enfrenta cargos criminales, como tú mencionabas, José, en por lo menos 7 jurisdicciones del país, y ya se ha pedido la extradición en años pasados de este narcotraficante para ser juzgado aquí en Estados Unidos. Eso es algo que en su momento el gobierno de México rechazó. Habría que ver cómo responderían después de el segundo escape y la recaptura del Chapo. Habría que ver cómo las autoridades mexicanas y el gobierno mexicano reacciona a una muy posible petición de extradición. José. Liliana Henao en Washington DC, muchísimas gracias. Mientras continuamos viendo estas imágenes en directo, gracias Liliana, de este hangar, en las afueras del hangar del PGR en la capital mexicana. Vamos con estas imágenes del hangar. Ahí lo vemos, es el helicóptero de la Marina. Hemos visto movimiento de algunas autoridades mexicanas que podríamos estar ya muy cerca cuando vemos este movimiento de tropas hacia el helicóptero de la Marina. Vamos a mantener estas imágenes unos segunditos antes de continuar con esta transmisión, porque tenemos muchísimo más que compartir con ustedes esta noche a través de la cadena Telemundo, pero ya vemos algún movimiento de estos dos soldados frente al helicóptero de la Marina que está justo en las afueras del hangar. Y es que podremos casi asegurar que este helicóptero, de esos tipos Black Hawk que manejan en los gobiernos, sí, sería el indicado, el que han elegido para transportar a el Chapo Guzmán. No tenemos todavía seguridad si también se encuentre ahí dentro del hangar el Chapo Guzmán y su compinche, uno de sus empleados, el Cholo Gastelum, que fueron capturados al mismo tiempo esta mañana allá en Los Mochis, Sinaloa. Estamos a la espera de que por fin salga alguien del gobierno a dar parte de los últimos sucesos. Mientras vamos con una recapitulación de imágenes de cómo fueron siendo